y su equipo de trabajo. Como bien les decía, se encuentran en sala Fernando Oliva, Cecilia Paniza y Camila Oliva, quienes estarán a cargo de esta charla, que esperemos sea de vuestro agrado y disfrute. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy presentes a través de esta plataforma para participar de este webinar que seguramente será de vuestro agrado. Gracias. Bien. Fernando, te paso la palabra. Empezamos. En primer lugar, quería agradecerle la posibilidad de esta invitación. Y la verdad es que para nosotros es un gusto poder estar en este momento presente. Digamos, siempre que uno viene a Puan, en esta forma de ir, me parece que es muy interesante. Y yo creo que una de las cosas con la cual empezamos, nosotros, como bien dijiste, estamos desde hace mucho tiempo trabajando aquí, y por ahí gente que no están más en este momento, o que han desaparecido de su vida, pero yo creo que hay que empezar por el agradecimiento, de cómo empezamos a trabajar en Puan. Fundamentalmente yo quería agradecer a la familia de Néstor Baglioni, a Néstor en especial, con el que empezamos los trabajos en el año 1988, básicamente, su familia, a Mario Madrigal y también su familia, a diferentes personas, pero especialmente Octavio, Cristina, Sara, Cora y Jorgelina, que en diferentes momentos han posibilitado y nos han apoyado, como en pocos lugares. También creo que es importante destacar que uno siempre a veces se queja de todas las cuestiones de cómo manejamos diferentes cuestiones, cómo están las cuestiones políticas administrativas, y creo que la municipalidad de Puan en sus diferentes gestiones han trabajado de una forma con política de Estado que me parece admirable, y yo quiero destacarlo. En mi función, yo estoy a cargo del área de arqueología y paleontología en la provincia, por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, y les digo que son pocos los municipios que tienen las políticas de Estado que han tenido en Puan, estoy diciendo la época del 88, que es un tema importante de destacar, ¿no? Que siempre ha habido apoyo, con vaivenes, como en todos lados, pero creo que me parece importante marcarlo. También a los empleados municipales, que siempre han estado apoyando, y a la comunidad de Puan, con las cuales hemos tenido mucho intercambio de opinión, muy crítico y muy evaluativa, pero también muy solidaria, que me parece que eso también es un aspecto a destacar. Y fundamentalmente a las instituciones a las cuales pertenecemos, que es la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, a través del Centro de Estudios Arqueológicos Regionales, la Universidad Nacional de La Plata, el Laboratorio de Análisis Cerámico, el Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico, de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires. Pasamos a otra. Cecilia. Pasa a otra. Esto de... ¿Podés? No sé. Bueno, cuando empecé la investigación en Puan, digamos, siempre estaba el tema de la laguna de Puan, que, digamos, nosotros hemos recorrido ahora. Empecé con el trabajo de Yanadela. Quiero decir que el recorrido que vamos a hacer es, primero voy a hacer una brevísima introducción genérica, después Camila va a hablar de temas patrimoniales, después Cecilia va a hablar un tema de los momentos históricos, y yo después vuelvo a la isla, retomo la charla al final hablando de la isla y del plan de manejo que está en este momento en la isla de Puan. Va a ser larga, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para que no se aburran, y lo que quiero decirles es que cuando nos tengan que parar, nos lo digan y lo volvemos a repetir. Les decía, que empezar el trabajo en Puan fue siempre la obra de Yanarela. Yanarela vino acá y excavó y encontró esto, el otro, y en algún punto, esto anecdótico, ¿no? Era como que se había instalado como una pseudo... no rivalidad, pero decir, no, porque Yanarela tal cosa, y estaban estas cosas pintorescas de las historias locales que a mí me encantaba. Yo tuve la oportunidad de conocerlo
a Yanarela, y la verdad que fue un gusto y fue un placer porque intercambiamos opiniones y toda esa historia. Pero creo que es me parece un tema importante destacar de una persona que, si bien no era profesional de la arqueología, tuvo una actitud muy académica en términos amplios, y poniendo con sus limitaciones, hizo esta publicación que me parece es un tema a destacar para el futuro, ¿no? Como ha habido otras publicaciones, como lo de Michelutti, lo de Castello Luro, que en otras disciplinas han actuado, creo que lo de Yanarela es lo más arqueológico, viniendo de un aficionado a la arqueología, pero que me parece muy interesante como actitud que ha tenido este señor con respecto al patrimonio, y vaya también mi reconocimiento hacia don Yanarela. Pasa otra diapositiva, por favor. Bueno, ahí en el círculo ustedes pueden ver lo que es la laguna de Puan. Si bien todos conocen, digamos, no estamos hablando de gente que no conozca la zona, en el cuadro azul que ven en el dibujo de lo que sería la Sierra La Ventana, pueden ver los afloramientos rocosos, pero yo siempre entiendo que cuando empezamos a trabajar, y es cuando nosotros empezamos en esta zona, que no había absolutamente nadie, no había ningún tipo de antecedente, más allá de esta historia de Yanarela que sabía en boche, digamos, no teníamos mucha idea de lo que estaba pasando, es tratar de armar un esquema general para la región. Y la primera característica que uno tiene que tener en cuenta es el ambiente, el entorno donde lo rodea, a nivel de sitio y a nivel de región. Entonces, particularmente en el caso de la laguna de Puan, nosotros veíamos que tenemos al costado, a la izquierda de la pantalla, todas las salinas y lagunas. A la derecha está la parte del sistema serrano, y más arriba, la parte norte, estarían todas las lagunas de Carué, Pecuén, Guaminí, etc. Y abajo también están las lagunas de los chilenos y los flamencos. Si observan, no tengo el mouse, toda la parte en el flanco occidental del sistema de Ventaña, hay una serie de lagunas y de pequeños, los arroyos de las lagunas, y todos esos lugares estaban llenos de gente. Digamos, eran lugares que la gente hacía el sitio de agregación, o sea que se juntaban para convivir y estar en un uso del medio ambiente, y conviviendo en una economía de caza y recolección por varios miles de años. Por eso la idea era arrancar de la nada, es como decir, ¿por dónde arrancamos? Entonces, si uno siempre decía esto, si uno va al sitio nomás, nos quedamos en el sitio puntualmente, la investigación que nosotros estamos haciendo es muy focalizada y por ahí puede ser sesgada. Por eso fue necesario tener un panorama general, que es lo que hemos hecho apenas en estos 30 años, de tener un panorama general de la variabilidad de registro arqueológico que hay en la zona. Nosotros hemos estudiado desde la parte central del sistema de Ventaña hasta donde es Puan, y un poquitito más hasta lo que es la actual localidad de Gascón. Hemos prospectado fundamentalmente todo este sistema serrano y las lagunas adyacentes, y así como los cauces de los ríos. Y lo cual podemos decir que en la actualidad tenemos un background de información importante como para poder seguir investigando en el futuro con las futuras generaciones, y yo hasta que me dé la cuerda voy a seguir trabajando, por más que me quieran algunos jubilar, voy a seguir dando vuelta y visitando a la gente de Puan y de otras localidades vecinas. Aunque me quieran dejar 14 días encerrado, voy a seguir, aunque sea de furtivo, visitando las lagunas que están por ahí. Pasamos a otra, por favor. Cecilia, ahí está. Bueno, y básicamente el esquema que nosotros tenemos es tratar de subdividir la región en la parte oriental, que sería la que está más abajo en la línea amarilla que encierra, en la parte central o oriental, todo el flanco occidental de la sierra, que incluye la laguna de Puan, y al norte todas las lagunas que nosotros hemos dicho que han funcionado como un sistema. No se puede entender la arqueología de un sitio si no entender. Pasá la otra, tercera, ya así dejan que hablen ustedes para apurarla. Bueno, y básicamente después yo voy a retomar con esta filmina, directamente, que cuando uno entiende Puan,
tenemos que entenderlo en su vinculación con el aprovisionamiento de materias primas, con la búsqueda de las cuevas, con el circuito de aprovisionamiento, como ocurre así en tiempos históricos, digamos. Las sociedades cazadoras-recolectoras, en términos amplios, manejaban este espacio, conocían este espacio, y mucho más de lo que creen, y mucho más fácil acceso de lo que uno puede imaginar con respecto a las sociedades cazadoras-recolectoras. Ahora pasamos a Camila y después a Cecilia, y después yo voy a retomar con esto, y termino con el tema del plan de manejo rápidamente. Bueno, hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco de patrimonio. Como saben muchos, y está expuesto también en el museo, en el año 2003 se sancionó la ley 25743, la ley nacional de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. En esta ley se define, en su segundo artículo, al patrimonio arqueológico como todas las cosas, muebles o inmuebles, que dan cuenta de los grupos humanos que habitaron el pasado hasta tiempos recientes y que se encuentran tanto en la superficie como en estratigrafía, en el subsuelo o debajo de las aguas. Es importante destacar que tiene una naturaleza no renovable y bueno, su pérdida implica una destrucción irreversible. La siguiente, Ceci. Cambié yo como... Bien. ¿Qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Ha sido objeto de muchos debates desde distintos campos disciplinares. Desde las ciencias sociales ha habido como dos grandes corrientes teóricas. Por un lado el relativismo, que pone el foco no en la cuestión material del registro, sino en las interpretaciones y valoraciones que se hacen del presente de ese registro, en su condición simbólica y de su capacidad representacional. Por otra parte, una cara contrapuesta a esta postura es la que propone el esencialismo, que los objetos tienen valor en sí mismos. No importan tanto las interpretaciones relativas que los distintos conjuntos, las distintas sociedades pueden hacer de ese registro, sino que el objeto habla por sí mismo y tiene una valoración en sí misma. Estas dos posturas, de acuerdo a qué consideremos que es patrimonio y dónde pongamos el foco, va a llevar a políticas de manejo del patrimonio arqueológico totalmente opuestas, distintas. La que sigue, Ceci. Bien, nosotros nos posicionamos en una posición intermedia, la posición constructivista, que si bien tiene en cuenta, o sea, el foco está puesto en la relación entre la comunidad y los objetos, sin dejar de lado la cuestión material y el valor histórico que el objeto tiene por sí, sin obviar, digamos, que es muy importante la cuestión relacional con los sujetos que se relacionan con los objetos y que forman parte de las biografías de estos objetos. Entonces el patrimonio tiene una capacidad representacional muy importante, forma parte de la memoria histórica de los pueblos, y es un concepto dinámico. Esto es muy importante, porque lo que hoy consideramos patrimonio arqueológico no es lo mismo que se consideraba hace 20, 30 años, ni lo que podemos llegar a considerar dentro de 5 o 10 años para adelante. El que sigue. Bien, como les decía, forma parte de lo que es las identidades de la comunidad, porque ¿qué elegimos nosotros como comunidad poner en valor? ¿Qué representaciones hacemos de esa materialidad? Habla de un recorte, ¿no? Que es una construcción que está situada en el presente de acuerdo a valoraciones e intereses del presente. En este sentido, el registro arqueológico puede ser pensado como la memoria material de los pueblos. Esta es la línea que sigue la UNESCO actualmente, y como les decía antes, es una construcción que se hace en el presente, y lo que permite esto de pensarlo de esta manera relacional es traer el registro arqueológico a problemáticas del presente y que forme parte de los procesos de construcción identitaria de los pueblos. La que sigue, Ceci. Bueno, nosotros para decir que algo es patrimonial tenemos que conocerlo. Entonces un principio básico de la postura constructivista es que cuanto más conozcamos al registro, a un bien patrimonial, mayores significaciones y valoraciones y apreciaciones sobre esos objetos vamos a poder hacer. ¿Cómo conocemos los objetos? Estudiando la materialidad. Que eso se hace
desde la arqueología hay distintas ramas, distintas técnicas de acuerdo al tipo de registro, pero también es muy importante conocer las biografías y las trayectorias que pasan los objetos. Esto es muy interesante, por ejemplo, en las colecciones arqueológicas, que tienen toda una historia, que forman parte también de los objetos. Y también su cuestión representacional, la dimensión simbólica, qué sentidos tienen hoy para la comunidad esos objetos, esos sitios, esas colecciones arqueológicas. Para activar lo que se llama activación patrimonial o el proceso de patrimonialización de los bienes arqueológicos, el registro debe cumplir con 4 condiciones que están ahí escritas en la diapositiva. El primero es que tiene que haber un interés por la comunidad de activar eso, porque si desde un solo sector, por ejemplo el académico, decimos sí, esto es importante porque es histórico, pero la comunidad, que es la que convive con ese registro, no tiene interés en darle una valoración y de situarlo en el presente y darle un lugar como parte de la memoria histórica, no va a suceder las valoraciones patrimoniales que son las que buscamos para su conservación. Lo segundo es, tenemos que conocer el objeto, y esto es lo que les decía al principio. Tenemos que estudiarlo y tenemos que saber de qué se trata como para poder hacer otras construcciones de sentido en torno a ese objeto. Si nosotros no sabemos lo que es, nuestras apreciaciones van a tener un techo. Si nosotros podemos conocer, podemos hacer otras resignificaciones de ese conocimiento y va a tener otro lugar en la comunidad. La tercera característica es la cuestión del acceso. El acceso a que todo el mundo, con pautas, pueda acceder a este objeto o a este sitio, y pueda conocerlo y de alguna forma resignificarlo y darle una propia significación. Y el tercero es la transmisión a las futuras generaciones. Y esto es muy importante porque tiene que ver con las pautas de cuidado que les decía recién, y con garantizar que realmente pueda pasar a las siguientes generaciones y perdure en el tiempo. Las siguientes, sí. Sí. Puede ser utilizado también en circuitos de turismo cultural y aprovechado como fuente de placer. Los objetos sufren procesos mediante los cuales se exhiben, y su puesta en escena también implica a otros actores y otros sentidos, otros discursos que pueden ser muy buenos para los discursos patrimoniales y para las pautas de consenso de conservación del registro arqueológico. El que sigue, puede ser también como una fuente de ingresos económicos a través de proyectos, de sus usos, siempre consensuados, y bueno, garantizando la preservación, ¿no? La que sigue. Es indudablemente un recurso susceptible de ser investigado, y la que sigue, la última, y también puede ser utilizado para reconfigurar identidades colectivas, para dar voz a otros sectores u otras voces, y para modificar algunos relatos que tenemos instaurados. El patrimonio es una construcción, como les dije al principio, entonces permite cambiar la historia, que es lo que nosotros consideramos patrimonial para una comunidad. La que sigue, Ceci. Bueno, la isla. ¿La isla puede ser un espacio patrimonial? ¿Toda la isla? Sí, para mí sí, creo que todos coincidimos. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos de los que venimos hablando. Es un espacio donde se desarrolló actividad humana, donde al habitar en distintos grupos a lo largo del tiempo, como dice el título de esta charla, tiene 3000 años de historia. Hace presente al pasado, tiene problemáticas del presente, de qué hacemos con ese registro, cómo lo cuidamos, y es reconocido por la comunidad, que es indudablemente reconocido. La que sigue. Bueno, la isla, como les decía recién, tiene la particularidad de tener distintos tipos de registros, que bueno, Cecilia y Fernando ahora van a hablar de eso en profundidad, y en este sentido emergen múltiples pasados. Entonces puede ser considerado un espacio patrimonial, un espacio de memoria, donde cohabitan distintas historias que forman parte de la historia de Puan. Y por eso es tan interesante la isla, la historia de la isla. La que sigue. Bueno, esto tiene que ver con relevamientos que hacemos de seguimiento, que así como hay apropiaciones positivas,
de cuidado y de gestión, también encontramos, bueno, acciones, diferentes actores, factores de deterioro antrópico, como restos de fogones contemporáneos, plomadas, plástico, vidrios, basura, que no tienen por qué estar ahí. Y bueno, es muy importante hacer estos diagnósticos también para ver en qué estado está ese patrimonio, y también para entender cómo las comunidades del presente nos relacionamos con los sitios arqueológicos, y qué sentidos estamos construyendo en estos espacios, cuáles son los usos y las apropiaciones que estamos haciendo de estos espacios, que no son uniformes en la sociedad, porque no todo el mundo deja basura, pero bueno, es necesario entender qué es lo que está pasando para poder revertirlo de alguna manera. La que sigue, Ceci. Y bueno, esto es lo que les decía recién, de armar un diagnóstico. Es muy importante hacer estos seguimientos sobre estos espacios, para poder diseñar políticas patrimoniales en consenso con los distintos actores que les venía mencionando, tanto del ámbito turístico como de gestión, de la participación del museo, que siempre está muy presente, el ámbito académico, y todos los distintos sectores de la comunidad, que formamos parte de la misma sociedad. Y bueno, si bien a veces los intereses son contrapuestos, la idea es buscar consensos e intercambiar opiniones, para poder llegar a acuerdos de estrategias de conservación del patrimonio. Bueno, entonces en estos consensos, si se logran generar acuerdos y asignaciones de valor, digamos, positivo, de apreciaciones, sí, de apropiaciones, digamos, de construcciones de sentido positivas en relación a la preservación del patrimonio y mecanismos de respeto, es mucho más fácil, o va a ser mucho más factible, que el patrimonio arqueológico perdure para las siguientes generaciones. Bueno, acá eran unos ejemplos de las representaciones que están en los espacios públicos, por ejemplo, permiten generar otros sentidos, permiten hacer presente también al registro arqueológico y a la historia del poblamiento, a los distintos grupos culturales que habitaron en Puan. Y bueno, acá son dos ejemplos nada más, pero bueno, ustedes conocen Puan y saben que está lleno de estas referencias históricas en el trazado urbano, y que son también muy, muy valiosas. Y bueno, con esto termino. Bueno, ahora yo voy a hablar un poco de la parte histórica, que tiene que ver con la isla de Puan. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí. como ya saben, bueno, con el adelantamiento de fronteras, a fines del siglo XIX, en 1876, se adelanta la frontera, se construye la zanja de Alsina, y es así como llega a la zona de Puan la sociedad estatal, con la instalación de fuertes y fortines, y se instalan específicamente acá en Puan. Bueno, ahí empieza como la etapa que se denomina histórica, y la que abarca la arqueología histórica, que hace pocos años que nosotros estamos abordando en este distrito. Bueno, acá hay una lista de los fuertes y fortines que se ubicaron en esta zona, donde también tiene una importante presencia la construcción de la zanja de Alsina. A partir de este momento es que se forma un núcleo urbano en Puan, a partir de la instalación del fuerte y comandancia de Puan, y se reconoce en el año 1886 la conformación del primer núcleo poblacional, que se ubica justamente donde la manzana fundacional, donde se ubicaba el fuerte y las estructuras aledañas, con la plaza principal. Es a partir de esa época que se dice que empieza el periodo constitucional en esta zona. Uno de las evidencias arqueológicas que tenemos para estudiar este periodo es la casa del intendente, o sea, de la primera autoridad municipal en la localidad, que es la casa que fue de Rómulo Franco. ¿Me escuchan? Sí, pero no se ve la imagen, Ceci. Ahora vuelvo a mostrar la imagen. No sé qué pasó, se había pausado y no sabía si me seguían escuchando o no. Ahí está. Bueno, a partir
partir que se reconoce la fecha de fundación y por decreto de ley también deja de depender de Guaminí, se nombra a este señor Rómulo Franco como representante, como el primer representante de la localidad. Esta historia ya la conocen. Bueno, esta persona que aparentemente pues, hemos cruzado fuentes de información de los documentos, de las mensuras y de otro tipo de fuentes históricas, decide construir su casa dentro de las parcelas de terreno que tenía a su disposición, porque ahora voy a mencionar que tenía varios terrenos en propiedad. Él decide construir su casa en la isla y se cree que entre 1886 y 1888 manda a construir la casa con el material local del que disponía, que era la piedra de la isla, y también realizan de manera local ladrillos. El encargado de hacer la casa es el constructor de apellido Porta, que bueno, que sus descendientes todavía siguen viviendo en la localidad. Acá lo que les quería comentar de esta primera autoridad es que en los papeles oficiales figura como autoridad, como la primera autoridad, y además es quien hace escriturar la isla a su nombre, como figura en esta mensura, que es la mensura número 30 de Puam, que es del año 1888. Además de esto, en el mismo documento aparece como parte de su propiedad las chacras número 20 de la sección A, la 38 de la sección B, la 22 de la sección C y la quinta 37. Bueno, además, él fue para decir rápidamente, es una persona, una figura muy controvertida, porque en los papeles oficiales figura al mismo tiempo varios conflictos que se tuvieron durante su gestión municipal y como vecino del partido. Él aparentemente habría accedido a sus funciones municipales en el año 1886, en el año 1889 y 1895. Después de eso, no ostenta ningún otro cargo en Puam. Sin embargo, yo estuve haciendo algunas averiguaciones y él ha tenido injerencia, bueno, él ha sido propietario de terrenos en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. En 1896 figura como propietario de unos terrenos en Carlos Tejedor para la realización de una colonia agrícola. También interviene la primera colonia judía que se instaló entre la provincia de Buenos Aires, que se instaló en el partido de Carlos Casares. Le compra los terrenos a él en 1891 y a causa de eso también tiene un juicio justamente por diferentes negociaciones que se llevaron a cabo y que termina ganando Rómulo Franco en 1895. Y la última mención que aparece en los documentos oficiales que encontré hasta el momento es cuando aparece su nombre en el Boletín Oficial de la República Argentina en el año 1904, declarando la caducidad de los lotes de la colonia Yeruá en Entre Ríos. Y entre los propietarios a los que se le daba de baja la concesión figura Rómulo Franco. Entonces, como les decía, es una figura controvertida, justamente en las distintas negociaciones que ha hecho en distintos lugares donde ha tenido propiedades, se han generado algunas cuestiones dudosas y ha generado distintos tipos de juicios. Él tiene, bueno, no sé, después del año 1896, no se conoce muy bien cuál fue su derrotero, no se sabe con seguridad, y lo que se comenta es que posteriormente emigra a Paraguay, que es donde muere, pero hasta ahora no hemos encontrado ningún documento oficial que lo certifique, pero es lo que se cree. Después de él, la casa pasó por distintos propietarios
que la utilizaron hasta mediados de la década del 40, y luego la casa es objeto de un intento de refuncionalización en la década del 60, fines de los 60, pero eso al final no logra concretarse. Y ahora tenemos las ruinas de la casa, como se observa en la actualidad. Nosotros, el estudio de esta casa, esta evidencia histórica, la abordamos no solo de los documentos oficiales históricos, las mensuras y otros tipos de documentación, sino también analizamos la estructura en sí, desde el marco de la arqueología de la arquitectura, y también analizamos la cultura material que pudimos recuperar en las proximidades de esta estructura y que nos aportan información acerca de las formas de vida que se desarrollaron mientras la casa estuvo ocupada. Entonces yo le quería comentar aproximadamente las nociones que nosotros habíamos considerado desde la perspectiva de la arqueología de la arquitectura. Y en esto es clave la relación del ser humano con las construcciones que usa y que construye, para acceder al tipo de racionalidad de un determinado grupo social. También en este marco intentamos identificar cómo el medio es modificado y cómo los espacios construidos son diseñados con el objetivo de favorecer ciertas percepciones. También consideramos que la determinación del espacio pensado y organizado aporta cierta percepción respecto a su entorno y a la construcción en sí misma. En el momento que la casa fue construida, las dimensiones de la isla, el nivel de las aguas estaba mucho más bajo y las dimensiones de la isla eran mucho mayores a lo que es en la actualidad. Bueno, nosotros realizamos un análisis formal de la estructura edilicia en sí, donde principalmente determinamos que había por lo menos dos fases constructivas diferentes que se podían identificar claramente por la diferencia en el material de construcción. Eran los materiales originales y los materiales agregados. Al mismo tiempo, bueno, nos interesaba saber cómo se estructuraba la casa y cuál era su funcionalidad. Como podemos ver en el plano, teníamos un pasillo central y el resto de las habitaciones se disponían de forma radial a este pasillo central, que era el eje principal de circulación, que es el que podemos ver en esta imagen, no sé si ven el cursor. Ahí se pueden observar los restos de las que eran las puertas principales, que eran unas estructuras en hierro, con vidrio repartido, que suponemos que era vitro. Después, en esta estructura que estaba orientada al norte, como indica la flecha, la flecha indica la vista Puan, y acá se observa la dirección al norte. Entonces, a partir del pasillo central se disponían el resto de las habitaciones. En este lugar se encontraba el baño, si pueden ver el cursor, y acá se encontraba la cocina y el comedor. Debajo de estas dos habitaciones, o sea, el comedor y la cocina, habrían estado dos sótanos que en la actualidad no se pueden observar porque fueron tapados durante la década del 60. Después se observaban 4 habitaciones, la número 3, la 8, la 7 y la 9, y la número 2, que poseía un ventanal que da a la laguna, era la sala de estar. Como pueden ver en las imágenes, poco queda de esta estructura, y esta funcionalidad se ha reconstruido gracias al aporte de los informantes que habían visto cómo funcionaba la casa, cómo se disponía. Afortunadamente pudimos contar con esa información, porque en base a las estructuras que quedan era muy difícil. Pero, por ejemplo, podemos observar algunos elementos típicos, como era esta disposición de los dinteles, que se presenta sobre las aberturas de puertas y ventanas, y que es típica de la época. Bueno, también la casa no estaba sola, sino que tenía una serie de estructuras anexas, que se conocen
también a restos materiales como los cimientos, o por ejemplo, en este caso, que se pueden observar que han quedado en pie, como el tanque de agua. Estos habrían sido los torreones o miradores. Y también se ha informado la presencia de caballerizas, que en la actualidad creo que si más o menos el nivel de la laguna sigue como la última vez que fui, estarían en este momento bajo el agua, los cimientos. Cecilia, últimamente, que esto se lo habíamos informado a Fernando en marzo, la idea era que ustedes pudieran venir, bueno, luego ya empezó el tema del aislamiento y la cuarentena, porque con el tema de la bajante de la laguna se empezaron a ver las estructuras que, bueno, creíamos que tenían que ver con esto de las caballerizas, y bueno, la idea era hacer ese relevamiento en marzo, pero bueno, esperaremos a que pase todo para poder seguir con ese proyecto. Claro, que en las ocasiones en que habíamos hecho los relevamientos de campo no se podían observar porque estaban bajo el nivel del agua. Pero sí se habían podido observar los cimientos de lo que habrían sido los miradores o torreones. Eso está a la vista, sí, Sí, exactamente, eso se ve en superficie. Así que esas otras estructuras sí se habían podido relevar. Bueno, en base a esto, bueno, habíamos tipificado una serie de características en cuanto al uso de materiales, por ejemplo, que eran todos de origen local, los ladrillos se habían hecho en el lugar, el mortero de cal, cemento, arena. Como les decía antes, la estructura era de un pasillo y 8 habitaciones en forma radial, era una escala pequeña de construcción, si la comparamos con otras construcciones, era para hacer una residencia familiar, y que en la actualidad la mayor parte está derrumbada y solo se observan algunos muros en pie, como pueden observar todos los que conocen el sitio. Y bueno, y también se podía hacer una subdivisión entre el sector público y el privado dentro de la residencia, con un sistema de organización jerárquica. También, por medio de los informantes, nos pudimos saber que la casa había tenido en la azotea, sobre la azotea, otro tanque de agua, y que la casa estaba surtida de agua fría y caliente, por ejemplo, entre otras comodidades. Bueno, y por último, para ir acelerando un poco, habíamos analizado la evidencia material recuperada en la isla, que podía estar vinculada con la ocupación de la casa del intendente. Acá, como pueden ver, esto es solo un muestrario. La mayoría del material aparecía muy fragmentado, pero se pudieron recuperar algunos elementos indicadores, como pueden ser 2 botellas de ginebra de una marca holandesa, bueno, distintos fragmentos de vidrio de frascos de perfumería y farmacia, loza correspondiente a la vajilla que se usaba en la casa. También, bueno, acá se ve un dedal y otros elementos de metal. Por ejemplo, en la última trabajo de campo que hicimos un pozo de sondeo, se recuperó un clavo de punta cuadrada de más de 10 centímetros, o sea, fueron apareciendo muchas cosas. Por ejemplo, también en esta imagen se ve que aparece el tapón de un frasco que tiene la marca, que tiene la proveniencia, que es de una droguería de la ciudad de Buenos Aires, de la época, que es la droguería de la Estrella. Entonces, y también acá otras evidencias nos hablan de otro tipo de bebidas consumidas, por ejemplo, estas botellas de Grés, que tienen que ver con el consumo de cerveza. Era muy importante la aparición de fragmentos con el sello que nos indicaban de qué marca y de qué origen era esta cerveza consumida. También aparecieron proyectiles de arma de fuego y también bases de botella de vidrio, que fue muy importante también para saber, bueno, para obtener más datos acerca de qué tipo de mercancías se consumían en el lugar. Por ejemplo, para ponerle 2 ejemplos, se encontró esta base que
que es de una botella Bitter Janos Unyadi, que es como una bebida amarga. La botella entera es un ejemplo solamente, pero era como un agua mineral que provenía de Hungría, para que sea una idea. Después acá hay otra bebida, que es el sello de una botella de bitter francés, marca Secretas, que acá pueden ver el sello que se encontró, justamente por suerte se recuperó el sello, y esta habría sido, a modo de comparación, una botella entera. Y ven dónde se ubicaba el sello. Que eso corresponden a la época de fines del siglo XIX. Y bueno, y después, en cuanto a la loza, yo les había dicho que se encontraba loza inglesa. Bueno, las bebidas, la cerveza era de origen inglés, marca Kennedy. Y la vajilla, bueno, había diferentes vajillas que por suerte en algunos fragmentos se podía ver parte del sello. Esta vajilla, por ejemplo, que también tiene impreso una letra E y un número, 3,5, pudimos reconocer que el fabricante era la Société Ceramique de Holanda. Aparecen las primeras iniciales del lugar de origen, que es Maastricht, y que se sabe que la leyenda Made in Holland, que empieza acá, es posterior a 1891, y esta parte, que apenas se llegan a ver unos inicios, en el medio habría un león, que era la marca de esta vajilla. Y que esta leyenda se ubica debajo del león a partir de 1900, o sea que eso ya nos estaría dando una fecha de fabricación. Y por otro lado, bueno, un recipiente de cosmético que contenía jabón de almendras para afeitar, rasurar la barba, con la leyenda en francés, que nos puede dar una idea de su origen. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que nos permite ver es los patrones de consumo que se tenían en esta residencia. Entonces, nosotros pudimos constatar que se consumían bienes tanto de origen nacional, como provenientes de Buenos Aires, como bienes importados de diversos países, como Hungría, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra. Había tanto productos farmacéuticos como cosméticos, bebidas de agua mineral y alcohólicas. Había vajillas, adornos, había unas cabecitas de porcelana, muchos fragmentos de porcelana se recuperaron en el sitio, fragmentos del revestimiento de las paredes, bueno, mucha variedad de objetos, de fragmentos en realidad, porque la mayoría está en estado fragmentario. Y bueno, esto nos habla de una diversidad en el consumo y de un alto valor económico en este consumo. Y bueno, y hasta acá, bueno, llego yo para darles un panorama de algunos datos que pudimos obtener del estudio de la Casa del Intendente, tanto de la estructura en sí, como de los restos materiales que se encontraron cerca de la casa, que se pudieron recuperar. Cecilia, una pregunta de un asistente. Sí. Acerca de la prospección que se hizo en su momento, creo que fue en noviembre, diciembre de hace 2 años atrás, cuando vinieron junto con los estudiantes de Arqueología de Rosario. Por ahí para comentarles que lo que se hizo fue una prospección, no fue una excavación propiamente dicha, y que, bueno, que no se pudo acceder a los sótanos, ¿no? Porque debido al pasto que hay alrededor de la casa también. No, ¿te acordás que cuando hablamos con Néstor Buceta, nos había dicho que cuando él quiso, en los últimos arreglos que se hicieron en la casa, fueron por parte de él, y él contó que en ese momento se taparon los sótanos que había, y nos indicó el lugar donde estaban, pero supuestamente habían sido tapados. Claro, para los que no saben, en la isla hubo un proyecto de hacer una confitería, un boliche bailable en la década de 60, 70, y bueno, Buceta, estuvimos con él, y bueno, nos informó que cuando a él le dan, diríamos, la potestad para poder hacer esa reforma, tapó los sótanos, sí, es verdad. Sí, pero bueno, hay de destacar que en los alrededores de toda la casa aparecen muchos fragmentos de material, que es lo que nos han permitido reconstruir esos patrones de consumo de los que hablábamos, y que
bueno, y que cuando vinimos con los estudiantes hicimos un pequeño pozo de sondeo y ahí se encontró el clavo que yo dije y materiales similares a los que se hallaban en superficie, viste, por la erosión de la isla, que sufre la isla. El mismo tipo, había fragmentos de grés y también de vidrio, ese tipo de materiales. Otra de las cosas, cuestiones que hay que tener en cuenta también el arrastre del agua, ¿no? De material que por ahí también no es del lugar y que esas son cuestiones a tener en cuenta. Por eso en la arqueología todo es relativo según el, el mensaje de Fernando. Porque el agua también, ¿no? Arrastra materiales que nos va depositando sobre la costa. Entonces muchas veces es difícil determinar qué es del lugar y qué no. Bueno, y ahora ya podría empezar Fernando, que algo iba a decir del tema. Culturales actuales y de la Casa del Intendente, que es lo más reciente, a ver el tema de la dinámica, cómo fue en el pasado. Como dije hace un rato, la dinámica es vincular la laguna de Puan con el sistema serrano de Ventaña y todas estas cuestiones, ¿no? Antes que nada, brevemente informe que en el distrito de Puan, antes de meterme en lleno a la laguna, investigamos una serie de sitios con el municipio, lo que venía diciendo hoy, en la isla de Puan, en Darragueira, en Villairi, en la laguna de Pincén, en Bornave, en San Martín, en Los Cerros, Camino Pigüé, también en la localidad de Gascón. O sea que tenemos para hablar un montón de sitios. Bueno, y lo frecuente es justamente esto, empezar con estas prospecciones, juntando materiales, recolecciones superficiales, las excavaciones. Este es un sitio San Martín que hemos excavado bastante en el lugar, y que hemos encontrado cuenta de collar, y el gliptodonte que está en el museo es muy próximo a este sitio, se sacó allá en la época, hace muchos años atrás, de una serie de gliptodontes y cosas que paleontológicas vinculadas al contexto arqueológico en proximidad, que fueron muy interesantes. Pero más allá de esto, y para meternos rápidamente, porque yo sé que es muy largo y muy tedioso lo que venimos hablando, vamos a meternos a la laguna de Puan. La laguna de Puan, como dijimos hace un tiempo, hace mucho tiempo venimos excavando, desde la década del 80, 90. Todo empezó cuando Baglioni un día nos llevó ahí a la laguna, a la isla, y dijo, mira, acá no hay más nada, no hay más material arqueológico, porque evidentemente se había llevado todo, qué sé yo, y bueno, fue el día que apareció y estaba lleno de materiales plagados. Por eso de que vos decías, Jorgelina, de la dinámica de que la laguna va depositando o sacando materiales, eso es muy frecuente, porque va erosionando y va redepositando, y un poco la actividad de lo que pasa en la laguna. Bueno, aquí tenemos una cosa que después vamos a ir tocando, qué es lo que ha pasado con la laguna y con la intervención humana, con respecto al manejo que se ha tenido con respecto al sitio. Y básicamente le quiero decir que a través del tiempo hemos hecho una excavación de 15 cuadrículas, la mayoría de 2 metros por 2 metros, algunas de 1 metro por 1, aproximadamente como 48 metros de excavación. Y fíjense la línea de barranca en el año 88, y esto es la escala de 1 metro, 2 metros, y en algunos lugares de un año a otro, y esto es un tema central que yo quiero dejar en esta clase, o en esta charla, cómo ha erosionado la laguna en poco tiempo en la laguna, ¿no? Bueno, la excavación, básicamente esas viejas excavaciones, las fotos que estamos nosotros como excavamos, para los que ustedes saben, es a través con cucharines, y particularmente en el caso de la laguna hubo que excavar con el nivel del agua saliendo, emergiendo, y lo cual era muy tedioso porque, digamos, excavábamos y salía agua y había que achicar. Achicar significa sacar el agua afuera de la cuadrícula, y así sucesivamente. Todo el material que nosotros excavábamos iba pasado por estos cernidores, y era la información que se obtuvo en el lugar. Aquí vemos, por ejemplo, este es Baglioni, no sé, el Colorado Baglioni, que ahora debe estar más adulto y más serio, y excavando en la isla, y bueno, participando en nuestras excavaciones, digamos. Tuvimos esto, lo que yo decía al principio, de la participación de la comunidad también activa, no solamente en el apoyo moral, sino también en las excavaciones, y particularmente en estas excavaciones que fueron tediosas. Fíjense que los pozos que nosotros excavábamos, se excavó hasta 2 metros de profundidad, o sea que eran excavaciones bastante profundas y
con mucha remoción de sedimento. Todo se cavó con cucharín y espátulas y sirviendo toda la tierra. Acá, como dejamos de un día para el otro el tema del agua, cómo va emergiendo, el detalle del cernidor. Y fíjense la fecha, cuando empezamos en el año 89, que todo empezó con un hallazgo fortuito del entonces encargado de la isla, Octavio Lavigne, que permitió la detección de unos restos, una calota humana que él sacó de ahí del agua. Después nosotros seguimos excavando en el lugar y aparecieron sus entierros y otros sitios y otros elementos óseos, que en general están fechados. Tenemos 3 o 4 fechados de 3.300 años aproximadamente, todos coincidentes con respecto al tema de la ocupación de la laguna o isla de Puan, que en realidad era una península. Como en estos procesos de crecidas y bajantes, creemos que en el momento de ocupación de la isla estaba ocupada, era una península, no era una isla justamente, sino era una península que estaba conectada con el continente. En los extremos tenemos de la laguna, tenemos afloramientos de cuarcitas. Esto de acá, un tema que no dije, es importante, es que los afloramientos de cuarcita que hay en los cerros que están en la isla de Puan, son afloramientos de la formación Mascota, y son los últimos afloramientos, o los primeros, de acuerdo a donde los miren. Si uno mira para el Sierra La Ventana, son los primeros, y si se va de Sierra La Ventana, son los últimos afloramientos de roca dura. O sea que en un arco de unos 200 o 300 kilómetros hacia el oeste, en la semilínea, no hay otro lugar donde aprovisionarse de roca. Entonces, por esto era muy importante este espacio, porque era un lugar de obtención de materias primas y de almacenamiento de otras materias primas próximas. Como ustedes saben, la roca era el elemento sustancial para los cazadores-recolectores que vivieron en la isla o en las zonas por más de 3.000 años, como venimos hablando. Digamos, no había caballo, no había ningún otro tipo de elemento, no había auto, no había mucho menos. Entonces lo que había que ver, lo que tenía que ver fundamentalmente era un manejo de la información. Lo que había era un manejo de la información absoluta de los recursos, dónde estaban las buenas materias y qué calidad tenían en cada una de estas. Estos son los afloramientos de arriba, y estos puntitos que ustedes ven aquí son los diferentes lugares donde hubo afloramientos de extracción de materia prima. Hubo como 45 puntos de obtención de materia prima en ese último primer afloramiento de roca. El hallazgo más relevante que tiene la laguna de Puan, y que arqueológicamente, y más interesante por un montón de contextos, son lo que se llaman estos reservorios o cache o escondrijos de materias primas, que son de este que está aquí, es un núcleo que está depositado en el museo, y estos son una serie de artefactos que estaban todos apiladitos y envueltos en un contenedor como creemos, un contenedor de cuero. Lo interesante de esto es que hay otros reservorios de materias primas en otros lugares de la región pampeana, como en el caso de Chasicó, como en el caso de Carcarañá, en el sur de Santa Fe, como en el caso de Trenquelauquen, pero este es el primer caso que se encontró en estratigrafía, y el único hasta el presente. Hay otros más que están dando vuelta, pero que tienen que ver con siempre se han encontrado, o que un aficionado lo encontró y se lo llevó y se lo sacó del lugar, ¿no? Y lamentablemente aquí también ha pasado que se han encontrado otros reservorios o agrupamientos de materias primas, de otra materia prima que es la cuarcita, que es de buena calidad, pero también por esta cuestión de falta de perspectiva futura, bueno, se sacaron y se descontextualizaron, y son reservorios de materias primas que se encontraron en este lugar, pero que no nos sirven a nosotros, nos sirven como algo interesante, como algo que sí, bueno, estaban en la isla, asumimos que pueden ser de este momento, pero no podemos asegurarlo, porque como nosotros no excavamos, no tenemos el contexto arqueológico, no podemos saber exactamente, en Carcarañá. O sea que hay una costumbre que es regional de marcar este tipo de hallazgo.
Bueno, voy rápido porque ya se hizo muy largo todo esto. La idea es que esta materia prima no es local, sino es de la localidad de La Ermita de Saavedra, y esto es muy interesante, porque está a 50 kilómetros. Esto es parte de una fotografía de análisis funcional, que se le han hecho análisis funcionales con microscopio de barrido electrónico, que lo ha hecho la doctora Leipuls, y en ello se pudo determinar que sirvió para corte de madera, o sea, creemos que estas piezas estaban siendo utilizadas para cortar árboles por los análisis funcionales que nos dio Marcela Leipuls. Estos algunos detalles. Este es otro de los reservorios, fíjense, hay un reservorio de boleadoras, esta es la colección Michelutti, una serie de artefactos de piezas de cuarcita muy bonitos, elementos de molienda, esto de la colección Madrigali, y que en algunos de estos de la colección Madrigali remontan. ¿Qué quiere decir? Que de la misma pieza, de 2 o 3 piezas, coinciden en el remontaje de cuanto a una pieza va con la otra. Quiere decir que los actores estaban tallando en este lugar. Y bueno, rápidamente lo que nosotros hicimos, para que ustedes tengan una idea, esto es Puan, esto es la sierra de Curamalal, donde obtenía la materia prima, para relativizar de cuánto tiempo tardan, o cuánto tiempo tardan en ir a buscar, o cuál es la energía en gastar esto. Hay, con esto de las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas ahora, pero que nos permiten hacer algunos cálculos, modelos teóricos particulares, de acuerdo que eran cazadores-recolectores, que se movían en determinados tipos de velocidad, etcétera, etcétera, se transforma, hicimos lo que se llama las líneas de isocronías. Entonces calculamos la cantidad de tiempo que podrían ir una banda de cazadores-recolectores de la laguna de Puan hasta los afloramientos de Riolita, y de los afloramientos de Riolita hasta la laguna de Puan. Y esto nos dio para obtención de esas materias primas, un cálculo que dan unas 9 horas aproximadamente, cada uno de estos una hora, una línea de isocronía, y esta es la vuelta. O sea que si mezclamos la ida y la vuelta nos queda este mejambre, que es un modelo teórico, pero lo interesante de esto, que es lo que quiero que ustedes sepan, es que no era imposible, porque antes decían, ¿y qué van a ir hasta tal lugar? Y ahora, bueno, en una caminata normal, se supone que una marcha común podría ser 9 horas o 10 horas, en términos genéricos, que obviamente supongamos que sea el doble, 18 horas, pero bueno, no es una distancia totalmente inalcanzable, al contrario, muy por el contrario, es una distancia totalmente alcanzable en términos genéricos. Bueno, ahora vamos a ir poco a poco al tema de qué es lo que pasa en la isla, para ir cerrando. Durante muchos años ustedes saben que por una costumbre de nuestro país, y por esta idea de un poco lo que hablaba Camila al principio, del tema de apropiación, del patrimonio, la consideración, etc., hemos plantado y hemos introducido, hemos hecho algunas cosas que no son adecuadas para un uso adecuado del recurso cultural y natural, porque van de la mano. Por ejemplo, una de las cosas que se ha cometido y que es para mí un error desde el punto de vista ambiental, y que significó una gran pérdida para el tema de la isla, más allá de lo estético, y que podemos discutir lo que es muy lindo, el tema de la plantación de los pinos. Los pinos que generó la isla, que ustedes saben que en una época tenían una forma y querían buscar algo particular, genera estos espacios que debajo de los pinos no crecen absolutamente pastizales. Y si no hay pastizales, eso favorece la erosión. Otro de los manejos inadecuados que tuvo la isla en el tiempo fue, fíjense cómo está el agua erosionando, ¿no? El tema de esto, araron una vez, no me acuerdo en qué época exactamente, pero fue en estos últimos años, araron la isla y generaron este tipo de cosas, de remoción de sedimentos. O sea que es lo mismo que cuando uno trabaja con torta, digamos, es ablandar la harina para que pase por el colador. Y bueno, exactamente lo mismo pasó con este tipo de cuestiones. Y este es otro proceso, otra foto de ese terreno arado que quedaba muy lindo a la vista, pero esto fue una práctica poco apropiada. Como ustedes saben, y lo dijo también Cecilia, el tema del paso, y esto es muy, muy importante, tenemos las fluctuaciones del nivel de agua, tenemos momentos. Estaba conectado, y lo que esto cuando eran ocupados por cazadores-recolectores en la península, y momentos como estos, donde la laguna, que son todos ustedes son de Puan, es bravía y come
fundamentalmente erosiona la isla. Y entonces, teniendo en cuenta todo este esquema de la isla, empezamos a ver qué es lo que pasa y qué acciones positivas nos hicimos a nivel patrimonial. Es así que en el año 2002, y merced a la acción municipal, por eso destaco la política de Estado de la municipalidad, hicieron estas jornadas taller de patrimonio cultural y natural y se declaró de reservas municipal a la isla, lo cual fue un avance sustancial. A partir de ahí empezamos, lo que creo que ustedes lo saben, pero que me parece que es importante traerlo aquí, es un plan de manejo. Propusimos un plan de manejo que fue en el año 2003, que incluso si por ahí se van a leer, decimos, bueno, utilización de cassette, ya es como esto es el pasado. Pero creo que fue una propuesta que no ha sido optimizada en toda su justa medida. Creo que por diferentes cuestiones personales de nuestro grupo y por algunos tipos de situaciones particulares, creo que el plan de manejo ha sido una guía y en lo cual eso ha ordenado muchas acciones en el manejo de la isla, pero algunas cosas creo que todavía quedan por hacer que me parece interesante que deberíamos rediscutir en el futuro, ¿no? Y quería mostrarle, el plan de manejo está sustentado en el campo de la teoría arqueológica, entendiéndose que esta es un saber que surge a partir del proceso en el cual la cotidianidad de su práctica lleva hacia un proceso en el cual la forma de mirar la realidad y los datos se orienta además hacia la búsqueda de soluciones concretas pertinentes al campo de la gestión de los recursos culturales y que en principio no resultan fáciles de resolver en un entorno social político determinado. Creo que en esto, y un poco lo que decía Camila, también hay diferentes verdades y hay diferentes interpretaciones y diferentes miradas. Entonces creo que lo que hay que trabajar es en el tema de los consensos y tratar de articular, porque acá lo que tenemos es una situación de peligro muy concreta. Lo que está en naranja es el sedimento que se ha perdido, fíjense en la cantidad de sedimento que se ha perdido, y esto quiero que presten especial atención con respecto a este tipo de situaciones. Acá tenemos un plano de la laguna, este es el centro urbano de Puan, y este es el nivel de cota de cierre de cuenca, o sea que todo esto, que abarca gran parte del centro urbano, es el cierre de cuenca natural de la laguna. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente la laguna debería, en máxima crecida, debería cerrar en este lugar, con la inundación de muchos lugares como ocurrió, yo lo viví, también parte del pueblo estaba hasta la municipalidad y otros lugares más, está inundado porque es natural que ese lugar esté con agua, porque cuando se hicieron los pueblos, se hicieron muy cerca en un momento de sequía, entonces decían, bueno, la laguna está allá, acá se puede construir, y esto es un error en cuanto a la urbanidad. Obviamente no se va a hacer el pueblo de vuelta, y obviamente hay medidas paliativas, como empalizadas, un montón de cosas que impiden que esto construya, pero ya por ejemplo la pérdida del autódromo y un montón de otros elementos urbanos de la ciudad, fue producto de esta cuestión natural. Y esto es importante, ahí tenemos cierre de cuenca. ¿Pero qué? No, yo no voy a hablar del pueblo de Puan, para eso hay que hablar, que tendrían que hablar la gente de infraestructura o la gente de agua de la provincia o de la municipalidad. Pero sí voy a hablar de qué es lo que pasaría en la isla, si no hacemos medidas paliativas, como se hace en el pueblo para que no entre el agua al pueblo, hay que hacer medidas para conservar la isla, porque la isla, en el nivel de umbral de cuenca de 231,9, quedaría nada más que está destinada a que quede nomás el morrito de piedra. El resto tiende a desaparecer. Entonces, si nosotros no hacemos medidas de protección de todo el sedimento que está, medidas radicales de protección del sedimento, como el tema, como nosotros decíamos, lo de los pinos, los castores, un montón de otros elementos, es muy probable que ayudemos y colaboremos a que la erosión hídrica natural avance rápidamente y perdamos la isla. Entonces, ese es el punto que hay que discutir y que hay que discutir con los técnicos en función de este tipo de situaciones.
Entonces, para eso nosotros proponíamos determinadas cuestiones. Sé que sacar los pinos es como una cosa muy fea, pero bueno, a medida que se saquen los pinos, que es lo que estamos haciendo junto con la municipalidad en estos últimos años, no reforestar con pinos, sino forestar con especies autóctonas, que no ocurra esto de las de vuelta de los arados, porque me parece terrible. Fíjense el nivel de la casa del intendente, como veíamos, y cómo fue variando a lo largo en diferentes momentos, que es lo que vemos aquí. Y bueno, y en su momento nosotros propusimos determinadas planes que es el que está vigente, y que gracias a la municipalidad ahora hay, durante mucho tiempo, con diferentes matices y vaivenes, ha tenido una actitud de protección, es generar un área, lo que se llamaba el área buffer, un área de restricción exclusiva, que serían estos círculos, y un área de actividades múltiples, que es la parte de recepción, que es lo que tenemos en la actualidad. Esto en general medianamente se cumple, puede ir rápido porque está en el plan, lo pueden después consultar, y si alguien lo quiere se lo podemos mandar para que lo lean. Pero la idea es mantener medianamente las cuestiones como con un tipo de manejo que ayude a este tipo de letargo de la isla, de la desaparición de la isla. Y que si lo hacemos, podemos ir perdurando en el tiempo y ayudando a que se mantenga por muchos años. Si no, va a ser inexorablemente su pérdida. Por ejemplo, cosas positivas es la señalización que hay en diferentes lugares, la realización de los caminos, el crecimiento de los pastizales. Esas son cosas importantes. La zona definida de actividades específicas o múltiples, perdón, en la entrada, digamos que haya un sector de la isla destinado a esto. Fíjense acá los caminos, esto ordena. Y otra cosa que me parece interesante, y hay un tema central, que es tema arqueológico que está vinculado con la parte de museo, que yo entiendo que esto es, yo le voy a hablar de esto que ustedes lo conocen mejor que yo, lejos por la lona, pero y seguimos insistiendo que sería interesante que la colonia de vacaciones se mantenga como un espacio de actividades culturales y educativas, como lo propusimos en el plan de estudio, hacer una sala de interpretación, y ver, son cosas que habría que ir pensándola con diferentes formas. Cecilia, no te duermas que estás bostezando, y si vos te dormís, pone la almohada, ¿no? Estaba tosiendo, ¿no? No, sí, sí. Bueno, entonces, la sala de interpretaciones y vinculado a diferentes laboratorios o una actividad educativa, que yo creo que esto puede ser central en la forma de reutilización de estos temas. La Casa del Intendente, nosotros habíamos dicho desde el punto de vista patrimonial, sacar todas las estructuras que no sirven, digamos, todas las que fueran las intervenciones, y sostener con algún tipo de estructura que sea bien distinto a la estructura, no tratar de emular lo que fue la construcción del intendente. En fin, las señalizaciones me parecen muy interesantes, y también nosotros sacamos un apunte del CEAR donde publicamos el plan de manejo. Se han hecho talleres, creo que esto es central en la reactivación de un montón de cosas a nivel local. Creo que eso es una de las actividades que me parece pensar en este tipo de cuestiones, porque más de una vez yo he escuchado, he ido a reuniones, vamos a hacer una pileta en la isla de Puan, digamos, y una cosa que yo a veces lo escucho y no entiendo cómo piensan, tienen la libertad de pensarlo, obviamente, pero cómo piensa que se sostiene en el tiempo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en otro tipo de actividades, como un tipo de actividades vinculadas a la cuestión educativa, a la integración como patrimonial, como se ha dicho. Bueno, también se han hecho una cosa importante que se ha hecho en la Laguna de Puanes, se ha hecho un film que lo ha hecho Florencia Kusch, vinculado, que está en los medios nacionales. Se ha participado en campañas con estudiantes universitarios que han hecho sus prácticas, y me parece que en general son cosas que me parece interesante hacer y seguir, ¿no? Bueno, no voy a leer esto, pero solamente alguna. Habría que, creo que esto está pendiente, creo que nos merecemos seguir continuando discusión con los diferentes actores.
Pero creo que el tema del traslado náutico es una de las preguntas que me parece importante, mantener el acceso a la isla de Puan, implementar un horario, restringir las actividades recreativas para, digamos, cuestiones mínimas, habría que discutirlo. El tema de la pesca deportiva, que también es un tema que es muy atrayente para muchos, pero al mismo tiempo es un tema complicado. El tema de la distancia de las lanchas con las proximidades a la isla generan olas, y las olas generan erosión y pérdida de sedimento. Y si seguimos con las lanchas, seguimos con los pinos, y seguimos sacando los pastos, en poco tiempo nos vamos a quedar con el meñón de roca dura, que eso no se va a perder. Entonces, bueno, todas las cosas que nosotros pensamos, me parece que son para discutir. El tema de las personas, la cantidad de gente que hay que asistir, mantener una porción, al menos una guía turístico, proveer recipiente para residuos, hay muchas cosas que se han implementado y bienvenidas. Creo que hay cosas que hay que explotar y tratar de seguir profundizando. Creo prohibir la recolección de artefactos, digamos, todos sabemos que cuando nos descuidamos, porque con un cuidador por ahí le van por atrás y se meten, y entonces tenés que, esto hay que trabajarlo como una cuestión, tenemos que hacer una campaña de alguna forma, reactivarlo para que esto se marque. Nosotros en su momento pensábamos en folletería, esto fue en el 2003, hoy habría que empezar una campaña por las redes o una campaña más intensa vinculada a este tipo de cuestiones, integrarlo al circuito regional, digamos turístico, porque como dijo Camila, también creo que también estos los recursos culturales generan movimiento, y creo que esto también es economía. Creo que si hay una inversión y tiene que haber una devolución al municipio, y esto genera como un circuito que se retroalimenta. Y bueno, convocar a diferentes sectores, etcétera, etcétera. Bueno, el tema nosotros habíamos pensado diferentes en su momento del plan yo entiendo que las municipalidades, los presupuestos son complicados, pero un encargado general, una auxiliar de coordinación, un personal de maestranza, imagínense que esto es imposible llevarlo a la práctica, porque sé lo que pasa con los presupuestos, pero si uno lo mira en términos económicos, que esto le genere recursos al municipio, las cosas por ahí pueden funcionar de otra forma. Bueno, personal temporario, y bueno, creo que nada más proveer el manejo de residuos, todo este tipo de cosas que creo que es importante hacerlo. Y creo que hay obras que se deberían invertir y en las cuales uno tendría que tratar de potenciarlas. Como por ejemplo es el tema del espacio de actividades múltiples culturales, que me parece que esa sería una cuestión importante. ¿Por qué? Porque en Puan fue un espacio educativo durante todo este tiempo, digamos, durante mucho tiempo, cuando nosotros hacíamos nuestras campañas de conocimiento, venían escuelas, venían chicos, dábamos charlas, y venían educativo regional. Y también fue educativo a nivel universitario, porque hubo muchos colegas que han venido, hoy son colegas, estudiantes que han venido a la excavación, y que hoy son colegas que en diferentes lugares están hablando de Puan, de la importancia que tuvo Puan a nivel regional. Y creo que eso me parece sumamente importante. Y creo que con esto termino. Y bueno, don Octavio, esta foto me parece muy, muy simpática, que cuando siempre estaba preparando, y creo que hay un montón de valores para trabajar acá en Puan, y creo que con esto me parece que uno debería tratar de trabajar en esto en conjunto, retomar como propuesta, dado que hay una importancia histórica del patrimonio arqueológico en términos de cazadores-recolectores, que tenemos hallazgos únicos, como el tema que estamos diciendo vinculado al tema de estos escondrijos, estos reservorios, son piezas únicas. Tenemos la casa del intendente, tenemos la tumba de Octavio, hay un montón de cosas, hay un conocimiento, una apropiación de la gente del espacio. Lo que hay que hacer es cuidarlo, y cuidarlo, por ahí discutir este tipo de cuestiones si no se está de acuerdo. Pero el tema es que seguir haciendo determinadas conductas a lo largo del tiempo, como el tema de las lanchas, el tema de plantar pinos, exóticas, y no cuidar el tema ambiental de los castores, estos que están dando vueltas, hay un montón de cosas que hay que seguir trabajando. Porque esto va a deteriorar no solo el patrimonio arqueológico, que es nuestra
centralidad en cuanto al proceso de investigación, sino el patrimonio natural. Entonces yo creo que como el tiempo, como habitante de este momento, pues nosotros estamos en este momento de paso, estamos ocupando un espacio y tenemos la responsabilidad de ocupar un espacio en este momento en particular, por eso tenemos que hacer las acciones que decimos. Y a veces, cuando uno dice esto suena antipático, y más cuando uno es de afuera y dice, bueno, vos sos de afuera, no sos de Puan, no sabés el presupuesto, cuando la falta, la gente que le falta de comer, yo entiendo todo eso, pero bueno, entiendo que por ahí no es prioritario, pero creo que es importante, entonces creo porque si no se va a perder, y inexorablemente, porque de hecho la prueba empírica lo está demostrando, la pérdida de sedimento y todo ese tipo de cuestiones. Hay que sacar y apoyar las políticas de conservación, por la historia y por todas estas cosas. Porque no en todos los lugares tienen una laguna al lado de un pueblo, y una laguna con una riqueza cultural y natural como la que ustedes tienen en Puan. Entonces me parece que por eso vale la pena intentarlo. Pero bueno, eso es un poco lo que queríamos contarle. Rápidamente les pido disculpas, primero por los que se nos cometieron, que no tenemos nada que ver, juro. Y por otro lado, por la extensión, creo que fue muy tediosa y muy cargada, pero con los datos y esas cosas. Creo que el mensaje tiene que ser más corto. Pero creo que, bueno, estamos dispuestos, todo nuestro grupo, ahí está también Anabela, que nos está mirando, todo nuestro grupo y otro grupo de gente que está trabajando, está dispuesto a dar una mano y colaborar con el manejo de la isla, que darle lo que sabemos, ¿no? Digamos, de opinar sobre esto. Una cosa que no dije es que en el plan de manejo intervinieron, aparte de nosotros, que somos arqueólogos, en ese momento de la Cecilia era una eficiente alumna, participaron también geólogos, biólogos, naturalistas, digamos, fue una discusión muy profunda el plan de manejo, no fue solamente de la arqueología fue central, pero fue consensuado con diferentes especialistas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, lo cual nos dio un apoyo al informe que nosotros hemos elaborado, ¿no? Bueno, estoy en libertad de acción, si tienen alguna pregunta, algo, encantado. Bueno, Fernando, Cecilia, Camila, Anabela, muchísimas gracias por esta charla. Nosotros desde la municipalidad últimamente, es más, José Luis Strack, que es el encargado de la isla, cuando tenemos alguna duda, es llamarlo a Fernando, ¿no? Para que nos asesore. Y bueno, obviamente hay muchas cuestiones que tenemos que realizar, como es el tema de sacar los pinos y demás. Tenemos a Marian acá, nueva, como jefa de turismo, pero bueno, trabajaremos codo a codo para poder mejorar el recurso y evitar que desaparezca, que es uno de los problemas que ya se planteó hace un tiempo a las autoridades. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta y quieren habilitar el micrófono, ir levantando la mano, seguramente Cecilia, Fernando, Cami y Anabela podrán canalizar sus inquietudes. Catalina, sí. No, yo le quería agradecer, me pareció excelente y la verdad que es una isla a la que, como él bien dijo, se debe cuidar. Muchísimas gracias, excelente. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias, Catalina. ¿Alguien más, si quiere realizar alguna...? Jorgelina, yo, Dolores te habla. Ah, Dolores. Dolores es una alumna. Dolo. Sí, Dolores. Sí. Hola. Hola. Yo tengo dos preguntas pensadas desde que arrancamos con esta charla. La primera es que creo que estaba hablando Camila Oliva, creo que era sobre el patrimonio y todo lo demás, que era que hay ciertos pasos hasta que se hace como un patrimonio oficial, podríamos decir, pero quería saber qué le diría a usted como profesional a alguien que te diga, por ejemplo, la isla no es un patrimonio, además de que están esos pasos, digamos, ¿qué le diría a usted si yo voy y le digo no creo que sea un patrimonio? Bueno, primero trataría de pensar por qué esa persona cree eso, y tiene que ver con las cosas que uno incorpora. Nosotros, nuestro sentido común, también es una construcción. Si yo creo que la isla no tiene valor,
tendría que averiguar qué representa la isla para esa persona y por qué cree eso. Si es por desconocimiento, si es que no sabe toda esta historia, que es parte de su historia. Porque más allá de que uno puede o no tener un pasado indígena, yo por ejemplo soy descendiente italiana, no lo tengo, no tengo sangre indígena, lo que importa es la historia del lugar, estamos habitando el mismo territorio. Entonces esa historia indígena, esos 3000 años de historia, forman parte de la historia de esta persona. Yo trataría de decirle eso, lo importante que es para la memoria de todos, inclusive para la memoria de él sin que lo sepa. Y que si no lo sabe, o es una construcción lo que tiene, que no lo sabe, bueno, tiene que ver con todo un legado de cuestiones que aprendemos, que incorporamos, de la historia corta, de la historia de 200 años, y bueno, hay que tratar de construirla y problematizarla. Eso es lo que yo le diría, estaría conversando un buen rato y tratando de entender también su postura de dónde vienen estas representaciones tan fuertes y por qué no le importa la isla, y bueno, y tratar de aportarle otros elementos para que pueda hacer nuevas valoraciones sobre ese espacio. No sé si respondí. Yo Sí, gracias. quería agregar algo en vinculación a esta pregunta. Desde el punto de vista teórico, yo creo que lo importante es que tanto el Estado municipal, reorganizar, tener un objetivo claro en la isla. Entonces, si vos tenés objetivos claros, el tema de la educación y 2 o 3 objetivos, lo potencias, creo que eso vas ordenando. Si no estás contestando, como digamos, si bien la respuesta que dio Camila con respecto al tema de la inquietud de Dolores es correcta, pero el tema es tratar de tener objetivos claros constantes en la isla. Entonces yo creo que eso, en la medida que vos lo incorpores como política de Estado, es decir, estos objetivos de educación, esto, lo otro, aquello, creo que eso se va reconversando en lo que se llama la cultura institucional. Vos fijate el tema que teníamos ahí en la laguna, el espacio de la colonia de vacaciones, todo el mundo pesa ver ese edificio ahí abandonado durante años o por la mitad y que nunca se pudo hacer nada y no tuvimos la capacidad de ponerlo en funcionamiento, digamos, por lo que sea, por diferentes gestiones, por la plata, por el agua, por el traslado, por lo que sea, nunca se pudo poner. Yo creo que eso me parece un punto, un hincapié, digamos, que con la parte de museos, podría resignificar ese espacio, me parece cultural, como una cuestión cultural, educativa. Digamos, por ahí no te va... un programa de educación cultural, algo en la propia isla, para que los chicos puedan acercarse tal vez desde pequeños y construir otras representaciones. Por ahí no te va a dar plata, no te va a dar plata en lo inmediato, pero te va a dar un objetivo claro que te va a reorientar regionalmente, digamos, regionalmente, que la escuela de otro lado te vengan, un montón de cosas, y tener un espacio que es riquísimo, ¿no? Digamos, creo que, digamos, obviamente en el mundo que estamos pensando, en un mundo que hoy nos estamos comunicando de esta forma, es imposible pensar esto para futuro, pero yo creo que el mundo va a tener que, más allá de esta situación, vamos a volver a circular y a proyectar cosas que nos parece centrales. Y creo que la educación a largo plazo es el objetivo central que debemos ponernos del Estado. Por ahí no solamente ganar plata, a mí me han venido proyectos, he tenido reuniones con gente, vamos a poner la pileta, vamos a poner una confitería, vamos a hacer esto, y creo que ustedes lo han escuchado más que yo con respecto al tema de la isla, de hacer plata en el corto plazo, y realmente por ahí no es que tenga que ganar plata ahí, sino la confitería puede estar enfrente o en otro lugar, y el mismo movimiento te genera recursos. Yo creo que las cuestiones económicas también son importantes en pensar qué recurso va a generar para el pueblo, pero no directamente con el bien, sino como cuestión colateral, ¿no? Que eso es otro tema que me parece sumamente central. Sí, Fernando, y con este tema de las cuestiones de estos proyectos alocados que ha tenido la isla y que gracias a Dios se ha podido frenar a tiempo, pero primero y principal, o sea, que la gente tome conciencia del valor que tiene como recurso natural, patrimonial, y esto es lo que bien decís vos, que se puede generar ese lugar en otro espacio de Puan y hacer el paseo a la isla como corresponde, ¿no? Porque es una reserva natural y cultural de usos múltiples a la cual debemos preservar para nosotros y para las futuras generaciones. Ese es el compromiso que debemos asumir. Y bueno, y ya con el plan de manejo y con todo el asesoramiento que recibimos nosotros, siempre estamos tratando de
ir sumando estos pequeños pasos para que, bueno, para que la isla sea valorada como debe ser, ¿no? El año pasado también, en diciembre, tuvimos que convencer a una persona que quería hacer, bueno, un muelle, ¿te acordás, Fernando? Convencer, explicarles, ¿no? A través del plan de manejo, que no se podía en ese lugar. Simplemente era una zona prohibida, que no se, bueno, pero hubo que explicarle, y bueno, pudo comprenderlo a través después de decirle los por qué ahí no se podía y por qué se le sugería otro lugar. Muchas veces hay que ir con el no, pero con una propuesta alternativa, ¿no? Sí, claro, es el lugar de pesca más grande. Entonces, creo que, bueno, hay que promover. Entonces, si vos tenés objetivos fuertes, claro, a largo plazo, que creo que eso se puede como ayornar con un futuro, con un nuevo plan de manejo, algo por el estilo, entonces yo creo que esto es como, o rediscutirle qué está, qué se saca, qué se pone, y empezar a rediscutir y darle ese tipo de dinámica. Creo que son las cosas que debemos hacer, porque si no lo que dijo Dolores tiene que ver con que pasa eso, ¿no? Bueno, si la isla no hay nada, y a mí me han dicho hay yuyo, y ¿para qué querés yuyo? Y bueno, si no tenés yuyo, si no tenés el yuyo, es lo que te conserva que el sedimento no se te mueva, es elemental, digamos. Y si en la lancha me pasás al lado todos los días con la lancha y me haces sola, me vas a generar erosionar la tierra y en poco tiempo me vas a comer toda la isla. Y eso es crecida. Bueno, el tema de las lanchas es uno de los grandes temas que nosotros durante la época diríamos, de verano, que es cuando más circulación tenemos, estamos abocados con los comunicados de prensa y demás a que, bueno, a 30 metros de la línea de costa no pasen, ¿no? Pero bueno, el tema es el control, ¿no? De esto, Claro. porque con el esquí, con los jets y demás, a veces es estar peleando continuamente con estas personas, porque es así, uno se desgasta. Pero bueno, también va con la concientización y la apropiación del lugar, ¿no? De todos los habitantes de Pony y de los turistas. Y bueno, no podemos tener Baywatch arriba de una lancha, chequeando que no nos pasen ahí más cerca de los 30 metros, pero bueno, es un trabajo que vamos haciendo continuamente y tratando de difundirlo a través de los medios de comunicación y explicar el por qué, ¿no? Siempre eso, no es que no se puede, pero porque hay un porqué. Eso. Bueno, Marian, bienvenida. Catalina quiere preguntar, me parece. Bien. No, yo quería decir que creo que la identidad es todo lo que somos y que la historia es la que la conforma, y si perdemos de vista la historia o nos quedamos sin poder recopilarla, no somos nada. Es una opinión muy personal, ¿no? Sí, después hay todo un proceso también que el tema indígena, como la charla es larga, podríamos estar 20 horas no hablando, pero el tema de la desconfiguración de los espacios, de la gente que vivió en el pasado, de las identidades locales, indígenas, de los derechos, de las comunidades con reclamos, hay un montón de cosas, de temas que eso hay que incorporarlo porque creo que nuestro país es un polimorfismo de gente que está viviendo de una y otra forma y tenemos que tratar de acordar, como se dijo acá, con consensos, Sí. de ir trabajando con respecto a este tipo de cuestiones. Por eso yo creo, insisto en el tema, creo que el tema educativo es central y central como para nivel regional, ¿no? Porque creo que es un referente. Y más que tiene las condiciones de tener un museo muy bueno, tiene depósitos y tiene colecciones interesantes. Creo que todo eso se puede activar de una forma muy, muy importante. Pero bueno, es eso. Totalmente. Bueno, ya nos faltan poquitos minutos para cumplir las 2 horas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Quienes deseen tener su certificado de participación, nos escriben a museopuan@gmail.com, y ahí les vamos a estar haciendo llegar el certificado. Agradecerles estas 2 horas.
Da para más esto, Sí. pero bueno, son las 9 de la noche, hay que hacer la comida y prepararnos para continuar mañana con nuestras tareas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Fernando, Cecilia, Camila, Anabela, Marian, bienvenida, y a todos los que Bueno, participaron en gracias. este webinar. Y bueno, seguramente, ¿por qué no? Podremos organizar otro para revisar el plan de manejo. Propongo. Muchas gracias a todos. Angelina, Sí, sí, Dolo. bueno, quedan pocos minutos porque quiero preguntar una última cosa Sí, te rápido. quedó la pregunta pendiente, yo me di cuenta. dale, Eran Dolo, dos preguntas. Sí, que si ustedes consideran que es necesario, al menos en las escuelas de Puan, de incluir un poco de esta información que dieron recién en esta charla, si lo creen necesario en la escuela. Cecilia, ¿qué opinás? No, yo creo que sí, que siempre, y siempre estamos a disposición. Jorgelina sabe que hemos hecho en el pasado talleres y cursos de capacitación docentes. Muchas veces no es por desinterés ni porque no quieran dar los temas las profesoras en el colegio, sino porque sienten que no están capacitadas o que les falta información. Entonces, nuestra función es esa, estar a su disposición para servir de nexo entre la información que generan las investigaciones y ellos que pueden llegar a todos los estudiantes y justamente ayudarnos a concientizar sobre estos temas. Bueno, Me Dolores, parece que ellos siempre es necesario. Dolores, está incluido en el último programa de la provincia estas cuestiones en la currícula escolar de secundaria y de primaria, tanto de patrimonio como de las cuestiones indígenas. Lo que pasa, como dijo Cecilia, a veces no se cuenta con el material, los docentes no tienen para cómo desarrollar estos contenidos en el aula, y bueno, es un proceso de cambio lento, ya te digo, en el 2016 se incorporó recién como obligatorio en la currícula de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires. Y bueno, y nosotros hacemos tareas de extensión, y bueno, nada, estamos dispuestos a ir a cualquier institución educativa que nos brinde el espacio para poder dar el taller. Y Dolo, desde el Museo Encantado. Municipal habilitamos un baúl itinerante con material arqueológico que visitó las escuelas y visita las escuelas, ¿sí? Ahora, se llama el baúl de Nacho, por Ignacio Valvidares, y bueno, ha recorrido las escuelas que lo han pedido con material que también nos ha cedido la gente del Centro del Registro Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Buenos Aires. No solamente ha visitado escuelas de Puan, sino también de Saber. Bueno, gente, queda un minuto. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por participar. Un placer encontrarnos acá. Y bueno, ¿quién dice que a Fernando ya pobre, lo canso con este tipo de cosas? Pero por ahí hacer un día para poder rever el plan de manejo. Bueno. Obvio. Nos vemos. Chao. Adiós, gracias por estar. Adiós. Chao, chao, gracias. Un placer. Gracias, Virginia, desde Londres. Conectada. Gracias, familia Yanarela. Por A los favor, profes de un gusto. historia, A ustedes, a ustedes. Darío, Angélica, Oscar.